Bienvenidos a Giro a la Derecha con Esteban Hernández. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si tienes dudas sobre cualquier cuestión en materia migratoria, sea el TPS, el perdón humanitario, la residencia, la ciudadanía, los asilos políticos, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o también le puedes escribir al correo electrónico que se encuentra en pantalla. El día de hoy nos vamos a Argentina porque, bueno, como ustedes saben, a poco menos de un mes se va a llevar a cabo la primera vuelta para escoger al presidente de ese país y, por supuesto, la comunidad venezolana tiene representación. Con todo el éxodo masivo que ha habido, bueno, hay muchos que han escogido a Argentina como su destino. Algunos votan en las elecciones generales, algunos en elecciones locales, pero lo que sí es cierto es que hay muchos venezolanos opinando sobre lo que está pasando, bueno, debido al alto flujo de exiliados que se encuentran en ese país. Y para ello he invitado hoy a Ramsés Reyes. Él es analista político y empresario. Bienvenido, Ramsés, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Esteban? Siempre agradecido de estar en tu espacio. Tenía tiempo que no participaba, pero bueno, acá estoy de vuelta. No te sientas discriminado, que he estado antipático con mucha gente. Cada vez que los invito, empezamos con esa frase. Hace rato que no hablamos y no es mentira, pero bueno, siempre Es surgen cosas. verdad. No, es verdad, y siempre surgen cosas que eventualmente, por mucho que yo trate de, no, es que no quiero entrevistar, no quiero trabajar, me obligan porque la política y la izquierda sobre todo no descansan. La izquierda es vaga, ¿no? Son una Sí. cuerda de vagos, no trabajan, pero no descansan porque todos los días están tratando de ver cómo nos friegan, ¿no? No, ellos son Ramsés, malos para trabajar, pero para jodernos son buenísimos. En ahí eso sí son sí, están buenísimos, todo el tiempo. ahí destacan totalmente. Ramsés, el próximo 22 de octubre, ¿no? Son las Correcto, el 22 de elecciones. octubre. La primera vuelta, ¿no? De estas Sí. elecciones en donde surgió este fenómeno, Javier Milei, que bueno, ya era diputado, pero nadie esperaba que quedara de primero Claro. en las PASO. Todas las Y encuestas lo daban. tampoco esperaban que ganara como diputado. Eso tampoco lo Ah, esperaban en bueno, su momento. sí, en su momento, pero peor aún, lo daban de tercero en las PASO y quedó de primero. Lo primero que quiero preguntarte, ¿no? Para iniciar esta conversación, es tú como venezolano, ¿a quién estás apoyando? ¿Y por Sí, qué? bueno, yo personalmente, sin duda, estoy apoyando la candidatura de Javier Milei, pero principalmente, o sea, esto es un dato bastante importante porque la mayoría de los venezolanos que están en Argentina, que tienen residencia permanente, pueden votar en este proceso electoral. Pero, ¿a qué voy? Pueden votar para escoger lo que son los líderes más cercanos, lo que son provinciales y lo que son de las ciudades en las cuales ellos, por supuesto, están habitando. Sin embargo, es importante también mencionar que el apoyo que nosotros le damos a estos candidatos, que a su vez apoyan también a Javier Milei, como es el caso de Ramiro Marra, quien es candidato a la ciudad autónoma de Buenos Aires, que sería la capital federal propiamente, esto por supuesto suma a toda una coalición, porque si hay un motivo por el cual yo estoy apoyando a Javier Milei, estoy apoyando a Victoria Villarruel y estoy apoyando a Ramiro Marra, entre muchos otros de este gran equipo que ha formado Javier Milei para llevar esto que realmente es una batalla titánica contra la izquierda en Argentina, que tiene una tradición enorme. Lo que es el estatismo en Argentina tiene una tradición gigantesca, incluso desde varios ámbitos, porque el peronismo se ha sabido camuflajear en todos los aspectos, incluso hay un peronismo que dice ser de derecha, hay un peronismo que Sí. dice ser de izquierda. El peronismo es cualquier cosa que sirva para ganar elecciones en un determinado momento. Y así ha venido siendo hasta ahora. Sin embargo, el peronismo se ha amalgamado con la izquierda dura, radical, que en este caso vienen a ser los K. Y los venezolanos, en su mayoría de los venezolanos que están acá en Argentina, ciertamente disciernen de todo lo que es el pensamiento político de izquierda y precisamente no están con cualquier otra propuesta que no sea la de Javier Milei. Obviamente habrá quienes tengan un pensamiento un poco más blando, por así decirlo, menos dado a la derecha libertaria y por ahí apoyan otras opciones. Muchos de estos apoyan a candidatos como Mauricio Macri o a la alternativa que ellos están planteando, que en este caso es Patricia Bullrich, que por cierto Javier Milei duplicó lo que fue
su resultado electoral. Por lo tanto, lleva una ventaja bastante grande y ahora el voto con respecto útil a lo que aquí son ellos. Ahora el voto útil al kirchnerismo es Patricia Bullrich, porque ese era el argumento antes, ¿no? Claro, ahí vemos la doble moral, la falsa moral que promueven, porque en su momento ellos, cuando habían candidatos alternativos, sobre todo el candidato libertario siempre ha tendido a ser un candidato alternativo. Correcto. Históricamente, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, como en el resto del mundo. De hecho, esto realmente va a ser un acontecimiento de Javier Milei ganar las elecciones, porque va a ser el primer presidente libertario de la historia de la humanidad. Correcto. Y me atrevo a decirlo porque han habido presidentes de derecha, han habido presidentes con influencia en todo el mundo, con influencia libertaria, liberal, de derecha, pero propiamente un candidato presidencial o un presidente que esté formado en las ideas de la libertad es algo que nunca antes ha pasado en la historia de la humanidad. Que las defienda con tanta vehemencia, que hable y que efectivamente va a cumplir sus promesas con relación a lo que son las políticas de libertad económica, que es algo fundamental y que le hace falta a Argentina. Y es que los argentinos entendieron, y obviamente los venezolanos entendimos hace muchísimo, los venezolanos que estamos acá, es que las ideas políticas, no solo las ideas políticas de izquierda, sino en el ámbito económico. En el ámbito económico, el argentino entendió que con un peso no hace absolutamente nada. Y yo creo que una de las puntas de lanza, más allá de la propuesta, por supuesto, de dinamitar el Banco Central y que plantea Javier Milei, una de las puntas de lanza es precisamente la dolarización de la economía argentina. El argentino entendió, como lo entendió en su momento el venezolano, y que no tuvo otra opción que hacer una especie de dolarización, por así llamarla, precaria, porque es lo que tiene Venezuela, una dolarización precaria. El argentino entendió que la moneda de Argentina, que es el peso, no tiene ningún valor. Y de que de nada me sirve tener la cara de Perón, la cara de un carpincho, la cara de lo que sea, de un chigüire en el billete, siempre y cuando este billete no tenga respaldo y no tenga valor. Entonces, hay algo acá muy importante o muy interesante, y es que gran parte de las personas que van a votar a Javier Milei son de las nuevas generaciones. En Argentina puedes votar a partir de los 16 años, y eso es muy importante y hay que resaltarlo. Porque hay quienes, los medios de comunicación, quienes por cierto en toda esta contienda han sido un enemigo de Javier Milei, los medios de comunicación tradicional, porque bien gran parte de su campaña la han hecho influencers, incluso personas que no son influencers, pero que son activas en las redes sociales y se mantienen comunicados. Y hoy por hoy los medios de comunicación tradicional han perdido mucha vigencia, han perdido mucho alcance, y ese alcance lo han capitalizado las redes sociales. Redes como TikTok, donde Javier Milei es tendencia, han influido precisamente en que estos jóvenes conozcan una alternativa diferente a la que se nos ha vendido durante años, durante casi siglos prácticamente, que se nos han vendido las ideas de izquierda política y que están metidos en gran parte de la población. Ahora bien, Ramsés, hay algo que a mí me llama la atención, específicamente en tu caso, ¿no? Porque bueno, yo te conozco y tú no eres libertario, tú tiras más al ala, o corrígeme si me equivoco, yo considero que tú tiras más al ala conservadora, ¿no? Y aún así, estás apoyando a alguien libertario como Javier Milei, o sea que no es la figura quizás representativa que para ti sería lo más favorable. ¿Por qué entonces decides apoyarlo a él por sobre quizás otro candidato? Bueno, fíjate, yo tuve esta discusión, la he tenido con muchas otras personas que de hecho pensaban en su momento apoyar a la otra opción, que sería la opción de lo que es Cambiemos, Juntos por el Cambio, a toda esta opción. Y yo trataba de explicarles y ponerlos en situación con respecto a lo que son las propuestas. Puede que tú no estés de acuerdo con el 10, el 20% de unas propuestas que te puede plantear un candidato, pero si tú estás de acuerdo, coincides con el resto, es muchísimo, es muchísimo. Además, como le comentaba a ellos, basta con lo que es el proyecto de país que plantea Javier Milei y todo su equipo, con que haga el 10% de lo que está prometiendo, para que Argentina dé un cambio completamente radical. Con que dolarice. Ya, más nada, compadre. Que es así, con que ponga los dólares en la calle, este país, y más allá de eso, por supuesto, con que se desprenda de gran parte del gasto público, que eso es esencial y es la punta de lanza de su propuesta. Entonces, esto es fundamental porque Argentina tiene un fenómeno muy similar al que tenía Venezuela en su momento. Ahora no, porque ahora no es directamente Venezuela tiene una industria acabada, no existe la industria por así llamarla, nacional, que en realidad lo que es estatal,
que en Argentina pasa algo similar. Vemos una participación enorme del Estado argentino sobre empresas, ¿okay? que es lo que serían empresas mixtas, por así decirlo. Todo esto tiene que pasar a capital privado, porque en realidad lo que está haciendo el Estado es apropiarse de capital que no le pertenece, que bajo el discurso de que es de todos los argentinos, de la soberanía nacional, y bueno, con ese discurso le han metido mano al saco durante siglos, ¿no? De lo que es la soberanía nacional, de todo ese cuento del peso, de que tiene la cara de San Martín, de que tiene... Todo ese cuento chauvinista ha servido para manipular a la población, pero eso ya ha perdido efecto porque la población se está dando cuenta de que van al supermercado con un peso y no pueden comprar absolutamente nada, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Desde mi postura, sí, ciertamente tengo algunas opiniones un poco más conservadoras, por así llamarlo, pero en el ámbito económico me considero completamente libertario, ¿ok? En lo que respecta al ámbito de lo que es la sociedad, propiamente tengo algunas posturas que por ahí no coincidiría con algunos candidatos, tipo posturas tipo el aborto. Disculpa que te interrumpa. Bueno, él es pro vida, en ese caso tiene una postura conservadora, ¿no? Pero en realidad, él coincide mucho más con mis ideas que de lo que pareciera. Bueno, pero él, por ejemplo, con la legalización de drogas y está de acuerdo con otro tipo de cuestiones que quizás los conservadores tradicionales no están de acuerdo. Pero, ¿por qué te hago la pregunta, Rance? Porque sí, cada vez que hay un candidato conservador, Bolsonaro en Brasil, Trump en Estados Unidos, Kass en Chile, salen los libertarios a decir, son igual de malos. No voten, no voy a votar por ninguno, porque los dos son terribles y son igual de malos. Y cuando sale un candidato libertario, bueno, que realmente ninguno ha sido tan relevante como Milei, pero sí lo he visto en contra de Milei. Ni tan libertario como Milei. He visto totalmente, pero he visto conservadores diciendo, Milei es otro globalista más, él forma parte del mal internacional, apoyarlo es lo mismo que apoyar a Mauricio Macri, es lo mismo que apoyar a Massa, o sea, caen en el mismo cuento. Entonces, ¿cómo puedes tú o qué es lo que tú estás viendo distinto a estos conservadores y libertarios que te permite apoyar a alguien con quien quizás no estás de acuerdo, bueno, no en un 90, sino en un 70 quizás? Entonces, ¿en qué te diferencias tú de los otros conservadores, pues? Mira, fíjate, hay algo fundamental con respecto a los grupos políticos, tanto libertarios, ¿ok?, y conservadores, que llegan a un punto extremo en que terminan volviéndose unas pequeñas sectas, ¿no? Sí. Y esos pequeños grupos terminan siendo dañinos para lo que es las ideas de la libertad, en términos generales. Hoy por hoy, por ejemplo, con respecto a Javier Milei, tú ves la dupla Javier Milei y Victoria Villarruel y te das cuenta, obviamente, de que la postura de Victoria es una postura más conservadora, muy similar incluso a la mía. Incluso me encantaría que en unas próximas elecciones ella fuera la candidata a presidente. Hoy por hoy es Javier Milei y hoy las reformas que tiene que hacer Argentina, la persona idónea para hacerlo es Javier Milei. Mientras existe un ambiente en el cual nosotros podamos promover nuestras ideas, podamos crecer económicamente, podamos estar estables y poder hacer política activamente, porque muchos, te lo digo por mi caso, muchos hemos tenido que apartarnos de la política precisamente para abocarnos a nuestras vidas personales. Para hablar claro y pronto, porque tenemos que hacer plata, porque si no hacemos plata, entonces no hay manera de poder subsistir, y si no hay manera de poder subsistir, entonces no nos podemos ocupar de estos asuntos. Te metes a izquierdista. Ellos sí no tienen ese problema. Por eso. Bueno, ahora lo van a tener. Cuando gane Javier Milei van a tener un gran problema. Entonces, a lo que voy con todo esto es que muchas de estas personas son útiles, que andan con pensamientos conspiranoicos, y por el otro lado, el tema de los libertarios, yo de verdad que no termino de entender su postura de algunos libertarios, quiero llamar, que todos son así, que en ocasiones terminan coincidiendo más con el pensamiento político de la izquierda. Entonces tú dices, bueno, pero ¿de qué lado están ustedes? O sea, tienen la oportunidad de tener al primer presidente que profesa las ideas de la libertad. Por ahí no coincides en un 100%, pero coincides en un 70, en un 80%, como venimos diciendo, para crear un escenario en el cual más adelante, incluso tú mismo, puedas ser en el futuro un candidato que promueva, si quieres ser más radical, más libertario que él, bueno, lo puede ser en un futuro, pero en el ambiente actual era imposible.
Ahora, gracias a Javier Milei se conocen estas ideas en Argentina, porque si bien Argentina tiene algo muy importante en lo que respecta a las ideas de la libertad, y es que tiene una tradición importante. Si bien no era tan bullicio, no había tanto bullicio con respecto a candidatos propiamente, sí había muchos tanques de pensamiento, siempre existieron, de las ideas de la libertad, a diferencia de Venezuela, en Argentina desde hace siglos se están promoviendo estas ideas. Y de hecho, el creador de la Constitución Argentina, Alberdi, es un liberal, obviamente, de derecha. ¿Okay? Aclaro liberal de derecha porque, bueno, en Estados Unidos, obviamente, liberales son otra cosa, ¿no? Correcto. Pero, de hecho, la Constitución Argentina es una constitución completamente liberal. Es una constitución que debe rescatarse y es lo que se pretende. Nada de lo que está planteando Javier Milei o alguno de las personas que están cercanas a él está alejada de la Constitución. A diferencia de Venezuela, donde tuvimos una catajarria de constituciones, una más zurda que la otra, en Venezuela se fue dando, o sea, eso se fue cocinando con tiempo, lo que es la situación actual de Venezuela. Correcto. Por suerte, Argentina tiene las posibilidades de salir de todo esto que viene viviendo hoy y que ha venido viviendo desde hace un tiempo, y está quedando claro, y es algo que a través de este discurso irreverente de Javier Milei y de la misma Victoria Villarruel, quien por cierto tuvo un debate hace poco que fue excelente, el debate que tuvo con los vicepresidentes, están dejando claro que los del problema no son únicamente la izquierda radical, sino también este grupo de personas que hoy son de izquierda, mañana son de derecha, como la gente de Cambiemos, sí, acá le dicen panqueques, ¿no? Bueno, el mismo Massa, el mismo candidato de la izquierda, en su momento se la vivió criticando a Cristina, criticando a Néstor, de repente, según estaba el ambiente, él lo apoyaba, lo criticaba, y así, constantemente. Argentina el mismo Alberto Fernández trabajó para Néstor Kirchner, ¿no? Porque fue su jefe de despacho o algo así, y después lo andaba criticando. Y decía, Javier Milei tiene razón en lo que está diciendo. Sí, no, porque ahora todos son libertarios, esa es otra. Hasta Cristina. Como ven que es tendencia, acá lo importante es ganar las elecciones. Acá a ellos no les importa traicionar. Tú ves la cara de las personas cuando ellos dan los discursos y empiezan a hablar de capitalismo y libre mercado, la cara de la militancia se queda así como que, verga, ¿qué carajo está pasando acá? Entonces, mira, yo vi uno, ahorita que mencionas eso, yo vi una vez que estaba hablando Cristina, y esto fue hace ya 1 o 2 años, y estaba con un grupo de jóvenes más que todo, y les decía, ¿se han visto Goodbye Stalin? Creo que es que se llama la película. Y entonces ella dio toda una explicación de cómo, sí, yo lo vi. Muy bueno. Por favor, de cómo la gente dejaba el lado comunista y pasaba al lado capitalista, porque el capitalismo ya se ha demostrado como la mejor. Y esto me lleva a lo siguiente. Vamos a poner el peor escenario, Ramsés. El peor escenario, que es muy improbable, pero bueno, en política nada es imposible, ¿no? El peor escenario, ¿cuál es? Javier Milei pierde, no pasa ni siquiera segunda vuelta. Independientemente de eso, ¿tú no crees que ya ha habido una victoria? Porque el eje político se ha girado justamente hacia la derecha y estás colocando a estos tipos, a los del mismo kirchnerismo, a pasar rebaja de impuestos en el Congreso. ¿Tú no crees que ya hay una victoria que cantar en estos momentos? Sí, sin duda. Obviamente esto va a llevar tiempo. En un caso de que Javier llegase a perder las elecciones, que yo creo que no va a pasar, yo creo que Javier va a ganar las elecciones. Me gustaría que fuera en primera vuelta, pero y si no, bueno, se hará el esfuerzo necesario para que en una segunda vuelta él gane las elecciones, ¿no? Entonces, en caso de que no llegase a ganar, que es por así decirlo, el peor de los resultados, no es un mal resultado para nosotros, para las personas que creemos en las ideas de la libertad, porque después de esto vienen más elecciones. Correcto. Y no solo elecciones presidenciales, tenemos un congreso, tenemos candidatos como Marra, que es candidato a la ciudad, tenemos candidatos, luego va a haber para consejos deliberantes, que es lo que serían consejos municipales en Venezuela, y ya se ha creado, como quien dice, un viento a favor de las ideas de la libertad. Y esto es fundamental porque se puso las ideas de la libertad en muy poco tiempo, porque ha sido muy poco tiempo, en la posibilidad de obtener la presidencia de la República. Mira lo cerca que está Javier Milei de obtener la presidencia de la República. Si esto se capitaliza, y no únicamente, que esto es importante, algo que está haciendo Javier Milei no es únicamente centrar todo lo que es el esfuerzo en su imagen nada más, correcto, sino que hay un gran equipo que se le está dando visibilidad
Y es precisamente porque de acá va a salir una gran organización política, una o dos organizaciones políticas, en caso de que, obviamente, como bien te digo, hay organizaciones que por ahí tienen algunas ideas distintas a las que puede plantear él. Sin embargo, el foco va a ser el mismo, y es desplazarlos a todos. Cuando digo todos, digo la gente de Cambiemos, digo la gente del radicalismo, que acá el radicalismo es como Acción Democrática de acá de Argentina, que están con Macri, por cierto, siempre han estado con ellos, y hoy, al verse que no tienen posibilidades de obtener el poder, se están saltando para el lado del kirchnerismo. Ajá. Entonces ahí tú te das cuenta con qué gente estaba trabajando estas organizaciones políticas, que no les gustaba hablar de ideología, porque cuando una organización política viene y te dice que no hay que hablar de ideología, que acá lo importante es el bienestar, y cuando te empieza a dar tanta vuelta es porque ya tú sabes por dónde van. Sí. Están más de allá que de acá. Y en cualquier momento, en una determinada circunstancia donde tengan que tomar decisiones, ellos van a tomar decisiones únicas y exclusivamente que no los perjudiquen y que les permitan ganar a futuro unas elecciones, independientemente de que esto traiga consecuencias negativas a futuro para la sociedad. Entonces, vuelvo y repito, esto es sin duda una victoria para las ideas de la libertad. Más allá de si eres un poco más conservador o un poco más libertario, es una victoria definitivamente, y a futuro van a existir, en caso de que Javier Milei no llegase a ganar las elecciones, van a existir las posibilidades de no solo de volverlas a ganar, sino incluso de ganar espacios de poder que limiten efectivamente a la izquierda, tanto a la izquierda radical como a los otros que se hacen pasar por cuando les conviene de derecha y cuando no, son de izquierda también. Y eso está quedando en evidencia. Algo importante, Esteban, que quería mencionar es que hay una serie de organizaciones no gubernamentales, tipo ONGs, organizaciones de venezolanos, acá en Argentina. Antes de ir a eso, porque yo te lo voy a preguntar, Ramses, pero quiero sobre todo que hagamos paralelismos con la situación en Venezuela, porque algo que yo he visto mucho respecto a estos candidatos, ¿no? Evidentemente, bueno, Sergio Massa es el candidato de la izquierda. Tú me podrías decir por ideología, por lo que él propone o por su desempeño como ministro de Economía, porque eso es algo muy llamativo de su campaña, ¿no? Él está hablando de cómo arreglaría la economía como si él no fuese ministro de Economía en estos momentos. Pero bueno, con las políticas que él ha aplicado, tú podrías decirme, mira, ideológicamente este individuo es el más cercano al chavismo, lo cual yo creo que todos podemos estar de acuerdo muy fácilmente. Pero cuando hablamos con el caso de Patricia Bullrich y el caso de Javier Milei, ¿no?, que son los otros dos que quedan, yo he visto mucha gente decir, es que yo veo muchas similitudes de Javier Milei con Chávez. ¿En qué? En ese, digamos, culto a la personalidad, en esa actitud de que se creen los mesías, ese histrionismo con el que se expresan. Se van un poco más a la personalidad más que a la ideología, pero les da miedo porque para ellos tiene una actitud autoritaria, si podemos utilizar ese término, mientras que Patricia Bullrich es una política más tradicional y no la puedes acusar de que es de izquierda, porque bueno, ya cuando estuvo con Macri fue la que mejor lo hizo y qué sé yo. Bueno. ¿Qué tú como venezolano ves algún paralelismo entre estos dos candidatos, dejemos a Massa por fuera, con Venezuela? Y si los ves en cualquiera de los dos, ¿cuáles son? Mira, a veces las apariencias engañan, ¿no? En efecto, tú ves a Javier Milei, es un candidato y tiene una personalidad bastante expresiva, ¿no? Explosiva, por así llamarlo. Sin embargo, acá la única que en alguna situación se ha visto más cerca de explosivos, de situaciones de guerrilla o de terrorismo, es Patricia Bullrich. Ella era montonera, ella era miembro de la Juventud Montonera, que era un grupo terrorista argentino. Eso es algo importante a resaltar. ¿Por qué? Porque si vemos un paralelismo real con respecto a las posiciones políticas y a las actuaciones, tenemos por un lado a un golpista como Hugo Chávez y por el otro lado tenemos a una exterrorista como Patricia Bullrich, que ahora se ha moderado y se ha puesto camisa y anda por ahí jugando a la democracia. Eso es otra cosa. Pero un verdadero paralelismo lo vemos ahí, claro. ¿Okay? En cuanto a su accionar. Javier Milei no se le puede decir absolutamente nada de que haya cometido ni un delito, ni que haya... Porque el primero y principal nunca ha estado vinculado a la política. ¿Okay? Pero por primera vez, si bien ha hecho política en el ámbito académico, hoy Javier Milei, desde que es diputado, es que por primera vez él empieza a participar en la política. Y precisamente
no hay con qué mancharlo y muchas de las actuaciones y los ataques de parte de los medios de comunicación y de sus contrarios son ataques personales, ¿no? Y buscan de esa manera desacreditar sus ideas y desacreditar su candidatura. Por otro lado, Massa, para ponerlos en situación, Massa es más una suerte de un Leopoldo con un poquito de Capriles y un poquito... Sí, en serio. Massa, las ideas políticas, porque acá lo que hay que ver son las ideas políticas de cada uno. La gente dice, no, este es un Chávez, pero ya va, espérate, detente un momento, pero a ver, Chávez de economista tenía absolutamente nada. Nada de economista. Eso primero y principal. Chávez de derecha tenía absolutamente nada. Bien, entonces, no hay un paralelismo, no hay manera. Que el tipo es gritón, bueno, ¿cuánta gente gritona tú no conoces por el mundo andando? Entonces, ¿por qué este gritón este es igualito a Chávez? O sea, son comparaciones que caen en que caen en divagaciones, que caen en lo que serían... En lo banal, en lo superficial. Sí, comparaciones absurdas, completamente. Entonces, volviendo al tema del paralelismo, yo te compararía a Patricia Bullrich con Chávez, o no sé, con Teodoro Pekov, o con cualquiera de estos exguerrilleros, ¿ok? De izquierda, y por el otro lado, al otro te lo comparo con un Leopoldo López. Las ideas son similares, de hecho, las ideas del kirchnerismo, si bien son de izquierda, tienden a tener tienden a ser a veces blandas, ¿no? A comparación de lo que es la izquierda venezolana, ¿no? Y lo que es Massa viene a ser algo un poco más blando. Yo creo que para mí Massa sería, es un chivo expiatorio que están sacrificando porque saben que van a perder las elecciones. Porque Massa siempre ha sido un referente de discordia dentro de lo que es el kirchnerismo. Porque siempre ha estado de un lado, ha estado del otro, y personalmente no creo que haya mucha confianza en lo que son las bases con respecto a lo que es este candidato. Es un pésimo candidato para la izquierda realmente, y están votando sin duda porque, bueno, ellos votan entubados, los tratan como borregos a su militancia. Sin embargo, los resultados son aún peor de los que se esperaba. Pero bueno, ese es el paralelismo que te puedo hacer con respecto a estas personas. Y de hecho, ahorita que me recordaste lo de que Patricia era montonera, ¿no? Vi que estaba justificándose en un medio de comunicación diciendo, no, pero yo soy tipo, y se empezó a comparar con Dilma Rousseff, con Pepe Mujica, o sea, qué mal asesora esta señora sí cree que eso le va a lavar la cara. No, es que esas comparaciones las hacen precisamente porque ellos realmente se sienten identificados con estos candidatos o con estas personas, pues ya no son candidatos, con estas personas porque realmente coinciden con las ideas de ellos. ¿Ok? Que por ahí ahora han abierto un poco más la mente en lo que respecta a políticas de mercado, no le quita en lo absoluto la disposición que tienen para poder aplicar políticas estatistas cuando sea necesario. Y lo van a hacer, y lo han hecho, porque el gobierno de Mauricio Macri, si bien empezó supuestamente con la idea de bajar el gasto público, de liberar la economía, no demoró mucho en aumentar el gasto público, hacer todo lo contrario de lo que había prometido. Hasta controles de precios implementó, ¿no? En algún momento. Sí, en efecto. En efecto, para nada alejado de las políticas que se venían implementando en el pasado. Incluso muchas de las políticas que implementó Mauricio Macri eran más radicales de las que había implementado Néstor Kirchner. Entonces tú dices, oye, ¿pero qué está pasando acá? Entonces ahí es cuando te das cuenta de que, en efecto, esta candidatura de Javier Milei es realmente la verdadera candidatura de derecha libertaria que los argentinos venían esperando desde hace muchísimo tiempo, y hay que aprovecharla, esta oportunidad, no solo el argentino, sino también el venezolano, el peruano. Hay un apoyo bastante importante de la comunidad peruana hacia Javier Milei, boliviana, personas comerciantes, personas que trabajan más de 12 horas, 14 horas para poder llevar la comida a su casa. Entonces, es importante que se tome en cuenta que la mayoría de las personas que están apoyando a Javier Milei no solo son pequeños, medianos empresarios, sino que sobre todo es la clase trabajadora, y él ha tomado en cuenta que, de hecho, gran parte de su discurso está basado en lo que es el mejoramiento de la calidad de vida de las personas trabajadoras, y eso solo es posible en un ambiente de mercado libre, donde, por supuesto, las personas no solo se trata de trabajar, sino que con el esfuerzo de su trabajo puedan mejorar su calidad de vida, y eso es lo que se promueve.
Palabras más, palabras menos. Es así. Ahora bien, digamos que el tema de toda esta entrevista, Ramsés, surge por algo que me comentaste fuera del aire, que le ibas a comentar. Tú me dijiste, Esteban, algo que yo estoy viendo acá en Argentina es que los venezolanos de a pie, ¿no? Por así decirlo, en su mayoría estamos con Javier Milei. Pero los que tienen la representación, si le podemos dar ese título, o el nombre, ¿no? Los que hablan entre comillas en nombre de los venezolanos, porque En tienen nombre de los organizaciones venezolanos, sí. o tienen Sí. algún tipo, alguna institución, algo por el estilo, están más bien apoyando al establishment, o se van con la izquierda, porque bueno, Claro. son directamente izquierdistas, o quizás se van con la centro derecha, ¿no? Pero no apoyan a Javier Milei. ¿A qué se debe eso? Mira, algo que es importante señalar, y es que la mayoría de las organizaciones que están, en su mayoría no, todas las organizaciones que están acá establecidas en Argentina de venezolanos, reciben apoyo o de la embajada, es decir, reciben apoyo de la dictadura propiamente venezolana, o reciben apoyo de los gobiernos locales. En el caso de lo que es la ciudad de Buenos Aires, están recibiendo apoyo del partido de gobierno de la ciudad, del gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que en este caso es Cambiemos, es la organización política que está apoyando a Patricia Bullrich. Todas estas organizaciones no solo no representan a los venezolanos de a pie, a los venezolanos que están todos los días trabajando, echándole pichón, haciendo lo posible para mejorar la calidad de vida y tener una calidad de vida que no pudieron tener en Venezuela, lamentablemente, por las consecuencias del régimen. Estas organizaciones políticas incluso están haciendo campaña, unas a favor de Patricia y los otros a favor del kirchnerismo. Por ahí no lo hacen tan descaradamente algunas, otras efectivamente lo hacen de forma descarada, y esto deja en evidencia que en efecto estas organizaciones en realidad no representan en lo absoluto a la población venezolana. Hay algo acá que es fundamental. Yo te comentaba hace un rato cuando empezó la entrevista de la importancia de que los venezolanos pueden participar en este proceso electoral. Y gran parte de la población venezolana, estoy seguro, acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Argentina en general, está apoyando a Javier Milei. Muchos de ellos no saben que pueden participar en este proceso. Por supuesto, para ello tienen que empadronarse, tuvieron que empadronarse en su momento, pero sí pueden participar y pueden apoyar para lo que es los gobiernos locales. Pueden apoyar para que Marra, sobre todo, y esto es importante que Ramiro Marra lo sepa, y bueno, de alguna manera se lo voy a hacer saber, así sea enviándole esta entrevista, que acá más del 70% de la población de venezolanos en Argentina está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y gran parte de ellos pueden participar en este proceso y pueden ayudarlo a que él pueda ganar esta candidatura. Y esto, por supuesto, sumar a su vez un apoyo a Javier Milei, ya que el gobierno de la ciudad es el gobierno, como por así decirlo, en Venezuela vendría a ser lo que es... la alcaldía de Libertador. La alcaldía... de Libertador, ¿no? No, de Libertador no, vendría a ser la alcaldía mayor, sí. La alcaldía mayor. Okay. La alcaldía mayor. Claro, sí, por así llamarlo, como el distrito metropolitano, claro. Sería acá la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De hecho, tiene un gobierno bastante interesante lo que respecta a la ciudad. Es bastante autónoma y eso es algo que hay que considerar. Entonces, una pregunta que te quiero hacer, por eso que estás diciendo, y ya vas a entender por qué te lo estoy preguntando. ¿Los venezolanos que no son ciudadanos pudieron votar en las PASO? Sí, yo voté. Ok. Yo le hice la pregunta, qué bueno que estás diciendo que le tienes que hacer llegar esta información a Ramiro Marra, ¿no? Porque yo le hice la pregunta a un argentino que sabe muchísimo de política, está en los medios de comunicación, y él no sabía decirme si era cierto que votaban o no en las PASO. Hay desinformación al respecto, Ramsés. Entonces allí te hago un llamado, bueno, a que exactamente hagas una especie de campaña, algo informando esto, porque sin ellos mismos saben que pueden aprovecharse, por utilizar un término, ¿no? Sí, claro. Unos ciudadanos. Pueden sumar esos votos, claro. Exactamente, y que gente que comparten sus ideas políticas. Exacto. Claro. Exactamente. Que tienen un rechazo, obviamente, a las ideas de izquierda. Eso es, por eso precisamente te digo que esto es importante que esta información llegue a Marra, porque bien los venezolanos que tengan la residencia permanente, que son la mayoría ya, porque el proceso de migración a Argentina ha cesado un poco, los que están ya en Argentina tienen un buen tiempo acá, y después de 2 años puedes tener la residencia permanente, así que más o menos de esos 170.000 venezolanos, son unos cuantos votos que pueden sumarse
a lo que es la opción política de Javier Milei y Ramiro Marra y Victoria Villarruel. Entonces, es importante que tomen en cuenta que ellos pueden participar, ¿okay?, en todo lo que va a ser este proceso. Yo participé en las PASO, yo voté en las PASO, voté por Marra y voté por el resto de lo que conformaban el cuadro político en lo que respecta a Ciudad de Buenos Aires y a la provincia. ¿Okay? En cuanto a eso, se puede participar en la toma de decisiones, no solo venezolanos, puede participar cualquier persona extranjera que tenga la residencia permanente. Ahora, si estás naturalizado, en efecto, puedes votar en lo que son las presidenciales. Y bueno, algo que quería comentarte, y es que es algo más personal, y es que de ganar Javier Milei las elecciones presidenciales, yo dije que me iba a nacionalizar a Argentina. Iba a optar por la... Es que tú te puedes nacionalizar y no lo has hecho. Sí, correcto. Es por gusto, que no sabía. Imagínate, qué bueno. Ya de ganar Javier Milei lo voy a hacer. Muy bien, me gustan esas promesas. Ya para ir finalizando, Ramsés, y esto también es un poco personal, tú eres empresario, tú armaste o fundaste, ¿no?, un negocio que he visto que ha crecido muchísimo, llamado el Almacén Turco, ¿no? Correcto. Sin embargo, tú cuando empezaste... Ya me van a ir a quemar el negocio. Perdón. Sin embargo, cuando iniciaste este emprendimiento, Ramsés, no estaba Javier Milei ni siquiera en la política. No habían aires de que iba a llegar algo por el estilo. Y Argentina no es el peor país de la región en los indicadores que tiene, porque existen Venezuela, porque existen Haití, ¿no? Y porque existen, bueno, países de esa índole. Porque si no por estos países, Argentina estuviese liderando todos estos indicadores. ¿Qué te motivó a ti o qué fue lo que tú viste? O sea, ¿fue optimismo? ¿Fue porque tú dijiste, bueno, me arriesgo y si después no me sale, no importa, prefiero esto que andarme preguntando? ¿Por qué tú cometiste la locura? Porque es una locura de invertir en un país como Argentina en esas condiciones, Francis. Mira, principalmente instinto de supervivencia. ¿Okay? Eso es fundamental. Lo haría acá en Argentina o lo haría en cualquier país donde me dejen. O sea, me dejan en una isla y hago lo posible para hacer que esa isla sea en mayor medida más productiva y que esto me beneficie a mí. Claro. Estoy hablando de una isla desierta. Y cuando digo me beneficia a mí, porque es importante tomar en cuenta que todos los seres humanos buscamos el beneficio propio. Lo importante es que este beneficio no perjudique a los demás. ¿Okay? Porque ahí ya estamos traspasando nuestros derechos y estamos afectando los derechos de los demás. Entonces, como bien te venía diciendo, en cualquier parte, lo hubiese hecho en Haití, lo hubiese hecho como lo intenté hacer en Venezuela, como lo estoy haciendo en Argentina, muy la verdad que es muy cuesta arriba lograrlo, poder crecer en este país, y sin embargo se puede hacer haciendo muchísimo esfuerzo, pero sí se puede decir que hemos logrado, como quien dice, sacar un poquito la cabeza de vez en cuando. La presión fiscal, de vez en cuando, sobre todo la presión fiscal, las medidas políticas que se toman sin duda te afectan y bueno, te bajan y después tienes que buscar la manera de subir, pero en realidad esto tiene más que ver con un tema personal, o sea, la visión que puede tener cada persona sobre sí mismo y lo que puede lograr, que con respecto a la situación país. Sin embargo, hay situaciones que son extremas, que no te permiten, como son las condiciones de Venezuela, que no te permiten de ninguna forma subsistir o crecer, mejor dicho, crecer, si no estás aliado o vinculado al régimen de turno. En este caso, en Venezuela, bueno, no hay turno, es un régimen y ya, porque ya no hay turno. Entonces, al sistema, porque el régimen no es nada más rojo, al sistema completo. Claro, tienes que ser, como quien dice, servil al sistema, es la única, de una forma u otra, para poder sobrevivir y si quieres crecer, aún más todavía. Argentina, sin embargo, la verdad es que es como dicen los mismos argentinos. Argentina es un país generoso. Algo que hay que considerar es que el argentino propiamente, o sea, culturalmente es bastante abierto, ¿ok? Y eso es algo muy importante, a diferencia de países como Perú, países como Bolivia, incluso Chile más o menos, ¿ok? Es un poquito más abierto, pero a nivel cultural, Argentina es un país que tuvo una inmigración importante, italiana, española, portuguesa no tanto, en Venezuela sí, pero sobre todo italiana. Aquí hay rusos, franceses, aquí hay personas alemanes, sobre todo, hay personas de todas las nacionalidades, bolivianos, peruanos, y la verdad es que en términos de convivencia
Argentina y Buenos Aires es bastante abierto, ¿no? Es una ciudad, la ciudad autónoma de Buenos Aires es una ciudad muy cosmopolita. Yo no soy muy de las ciudades, yo soy de una ciudad, pero la verdad es que prefiero un poco más de tranquilidad y eventualmente espero lograrlo, ¿no? Irme a algún sitio lejos de todo y poder vivir más tranquilo. Pero como te venía diciendo, Esteban, las posibilidades existen. Y si todo lo que pude lograr, que para mí todavía no es suficiente, me parece que es poco, no lo hice solo, eso es algo importante, esto es un negocio familiar, lo hemos logrado mi madre, mis hermanos, hemos hecho un gran esfuerzo para poder lograrlo y antes como quien dice, incursionar en el ámbito de lo que es el comercio, acá en Argentina todos teníamos nuestros empleos, teníamos nuestros trabajos y buscamos la manera de juntar fuerzas para poder lograr hacer algo productivo. Y algo que empecé yo en algún momento cuando estaba más abocado a la política, que en su momento me trajo más bien problemas y poco, como quien dice, poca tranquilidad, y me generó problemas en el ámbito personal, algo que yo dije, que eso por supuesto no quiere decir que no vaya a participar en política en algún momento, que la haya descartado por completo, simplemente me tomé una pausa porque dije, bueno, si yo pongo todo el esfuerzo que hago en la política para tratar de liberar a un país donde muchos de los que viven en ese país no quieren ser liberados, entonces yo prefiero poner todo este esfuerzo en un proyecto personal para lograr una estabilidad para mi familia y para mí y poder estar en unas condiciones en las cuales a futuro pueda seguir participando en política o que pueda, no sé, elevar cualquier proyecto en el ámbito político. Yo también escribo cuando tengo algo de tiempo, que no tengo mucho tiempo, pero cuando tengo tiempo escribo algunos artículos, los publico. No, ahorita estoy trabajando en un cuento para niños, un cuento para niños sobre política. O sea, para promover un poco lo que son las ideas de la libertad a través de cuentos infantiles. Eso por ahora tengo mis proyectos políticos, solo que los he enfocado de otra manera. Pero uno tiene que garantizarse su propia estabilidad y es algo que entendí, que ayudé, o sea, que con la madurez logré entender para poder a posterior, bueno, generar proyectos políticos. Que quita y no lo generé acá en Argentina. Sí, que lo generes ahí, o incluso si no, Ramsés, que no seas directamente tú el que, digamos, el que haga la política, pero que te vuelvas en un financista, o sea, el George Soros de la derecha, ¿quién quita, no? Porque de este lado hace bastante falta gente así. Bueno, ojalá tenga tanta plata para hacer eso, pero sí. Bueno, ¿quién lo quita? Si te atreviste a hacer un negocio en Argentina, imagínate, yo creo que nada es imposible. Sí, todo es posible, ¿no? Exactamente. Yo tengo un amigo, no sé si lo conoces, José Miguel, de Revista Libertaria. No sé si te suena. Sí. No lo conozco, pero sí. Ok, él una vez, creo que fue la primera vez que lo entrevisté, ¿no? Y a mí esa frase me quedó, porque él habla justamente de las 4 esferas de poder que existen, ¿no? Y te dice, la esfera política evidentemente es una esfera de poder, ¿por qué? Bueno, entonces sí sé quién es José Miguel, sí sé, por supuesto, son los que moldean, digamos, la estructura, las leyes, o sea, todas las decisiones importantes de la esfera política, la esfera militar, los que tienen las armas, ¿no? La esfera comunicacional, los que manipulan la opinión pública, y la esfera empresarial, son los que ponen el dinero. O sea, los que ponen el dinero pueden controlar medios de comunicación, George Soros, pueden controlar a los activistas, George Soros, pueden controlar a los políticos, pueden comprar militares, George Soros. O sea, realmente no me parece contraproducente, no me parece que sea algo que te evite ni que te corte tu participación en política. Si logras esta estabilidad y tienes mucho éxito, ¿quién quita que el día de mañana seas 10 veces más efectivo de lo que fuiste en el pasado? Que ojo, no estoy diciendo que no lo haya sido, porque yo he conversado sobre las cosas que tú hiciste, y de verdad que bueno, mi admiración, Ramsés, mi respeto por esto que estás haciendo, y gracias. Mis mejores deseos, y de verdad que te agradezco un montón por haberme acompañado hoy en Giro a la Derecha. No, muchísimas gracias, Esteban. Y bueno, nada, espero que nos veamos pronto. No tarde tanto tiempo. Ya 3 años te llamo otra vez. Bueno, muchas gracias, Ramsés, de verdad. Muchas gracias. Fuerte abrazo. Bueno, era Ramsés Reyes, analista político y empresario, comentándonos sobre el contexto político que se vive en estos días en Argentina y bueno, también un poco de su experiencia personal como empresario, como en ese contexto económico, bueno, se atrevió a dar ese paso. Esto ha sido todo por hoy en Giro a la Derecha con Esteban Hernández, pero nos vemos nuevamente el día lunes
por esta misma plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta el lunes.